Liliana López y Sergio Calderón, profesores del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Para nosotros es un placer tener como invitada en los encuentros con la estadística a Ana Milena Salamanca Garnica, quien actualmente es vicepresidente senior de innovación de producto en Nielsen IQ. Ana Milena es egresada del programa de Estadística y Maestría en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Durante su carrera se ha enfocado en desarrollar su conocimiento en negocios y sus habilidades de liderazgo, realizando un programa de desarrollo de líderes en la Escuela de Negocios de Harvard. Ana Milena también fue docente del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Ana Milena, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Me alegra saludarlos, Liliana y Sergio. Bien, pues queremos hablar hoy con Ana Milena sobre su experiencia como profesional en estadística de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. Entonces, de nuevo, buenas tardes y bienvenidos. ¿Cuál ha sido tu camino en términos de formación y experiencia profesional para llegar a este punto de tu carrera? Bueno, creo que tú ya mencionaste un poco de mi background académico, ¿no? De mi formación, que empezó como estadística en la universidad y digamos que a partir de ahí, pues en verdad toda mi carrera ha girado en relación y alrededor de la estadística. Creo que a través del tiempo mis intereses han cambiado en cuanto a lo que he decidido ir emprendiendo como proyectos profesionales de aprendizaje, también dependiendo un poco de los roles que he desempeñado en diferentes momentos. Entonces, para hacerlo corto, digamos que cuando yo terminé el pregrado, mi primer trabajo fue en Nielsen y mi primer trabajo fue hacer mi trabajo de grado como estadística, fue una investigación sobre el uso de las técnicas de remuestreo para calcular los errores estándares de una muestra en Colombia, que para estimar los errores de muestreo de una muestra, valga la redundancia, en Colombia, con la cual estimábamos el número de tiendas y el volumen en pesos de las ventas de las tiendas en Colombia, por diferentes dominios de estudio, etc. Y esta era una muestra, digamos, compleja porque era una muestra en dos fases y en varias etapas. Digamos que esto hace que mi interés, digamos, muy pronto en mi carrera se mueva hacia el área del muestreo y el área del diseño y desarrollo de encuestas, que es un área en el cual después decido, cuando estudié la maestría, y digamos, gracias a que tuve grandes mentores de la universidad, el profesor David Ospina, el profesor Leonardo Bautista, que fueron mis mentores, digamos, en toda la parte de muestreo. Cuando hago la maestría y decido mi trabajo de grado, pues nuevamente, digamos, mi área de especialización es el área de muestreo. Y digamos ahí, como en los trabajos que realizaba en paralelo, digamos, trabajando en Nielsen, después trabajé en otra empresa llamada Jan Haas. Digamos, estuve muy cerca de los temas de muestreo, de diseño de muestras y diseño de encuestas, más todo el tema de análisis de datos o lo que hoy se llamaría analytics o análisis multivariado de datos, etcétera. Y ahí nace como la idea o la inquietud de ser profesora del departamento. Entonces, pues empiezo a buscar eso cuando hay parte, digamos, mi carrera diría un poco en parte como en dos, un interés de entrar en algo mucho más académico, y logro ser profesora por tiempo completo, como por 5 años tal vez. Y ahí recibo una invitación de Nielsen para volver a Nielsen por un proyecto de tiempo corto, y vuelvo por un periodo de un año, pero ya llevo 16. Y digamos que durante estos 16 años de carrera que llevo en Nielsen, pues ha sido una cantidad de cosas y de aprendizajes, pero para resumir un poco, creo que lo que me ha llevado al punto que tengo en mi carrera es que he logrado aplicar los conocimientos que he adquirido tanto en mis formaciones académicas fundamentales, digamos la maestría, el pregrado,
como todos los aprendizajes que he tenido o las cosas que he tenido que aprender durante el transcurso de estos años. Entonces, tener una gran variedad de roles dentro de esta compañía que me han exigido y me han dado la oportunidad de aprender otras cosas. Para darles un ejemplo, yo tuve un rol como experta en optimización de procesos estadísticos a nivel global en Nielsen hace ya más o menos 10 años, y ahí, digamos, tuve la oportunidad de aprender, no solamente como ya sabía que era diseñar una muestra o calcular un error estándar o qué necesitábamos en Nielsen para los diferentes productos que generamos, pero aquí fue hacer todo, entender a nivel global cómo estos procesos cambian y son diferentes en China que en Rusia, que en Estados Unidos, que en Argentina o en Colombia. Y aprender eso y tener la posibilidad de aprender eso hace pues que un poco la visión no solamente de la compañía, sino de cómo la estadística o los procesos estadísticos o las metodologías estadísticas tienen un impacto, pues definitivamente empieza a evolucionar de una manera importante en paralelo al crecimiento profesional que vas teniendo. Entonces, digamos ahí, moverme en muchos diferentes roles ha hecho que, digamos, tenga una visión un poco más macro que me ha ayudado pues, a seguir en la compañía por un lado y por otro lado a seguir disfrutando el trabajo que hago, porque todo el tiempo es un aprendizaje intenso y constante. Hay un súper resumen, no sé si quieres ahí darle un seguimiento a esa respuesta, pero como brevemente. Gracias. No, bien interesante, pues digamos, toda la trayectoria que has hecho, pues a lo largo de Nielsen y también esa parte académica en la universidad. Yo creo que ha sido muy interesante escucharte en ese sentido. Pues nos gustaría, Ana Milena, que nos contara un poco de toda esa, digamos, investigación y esos trabajos que has hecho para Nielsen. ¿Qué impacto cree que ha tenido en la sociedad todo eso que nos has contado? Pues digamos que, siendo sinceros, como un impacto en la sociedad, esto es una compañía con ánimo de lucro, ¿no? Entonces, pues digamos, no voy a mentir que hacemos un impacto en la sociedad en el sentido del quehacer del negocio. Nosotros medimos medimos el consumo masivo en hogares y en tiendas en general, entiéndase desde un bar hasta un kiosco de un cine. Y digamos que nuestra contribución a las compañías es ayudarles a tomar decisiones de negocio, de crecimiento de sus negocios, de crecimiento de sus marcas y diseñar estrategias desde el precio de los productos, la distribución de los productos, la promoción de esos productos, para que sus marcas y sus productos o sus negocios sean rentables. Digamos que una de las cosas que yo he encontrado como un propósito y como una misión de mi labor como profesional en esta compañía y que sí creo que contribuye a la sociedad es el tener la oportunidad de resolver problemas con equipos de trabajo en donde hay una gran diversidad de conocimiento, una gran diversidad de expectativas y de experiencias que vienen de estas personas, hace que realmente sí haya tenido la posibilidad de ayudar a generar comunidad alrededor del conocimiento estadístico y a generar comunidad alrededor de otros temas que a mí me apasionan personalmente y humanamente, y es ayudar a otras mujeres a crecer dentro de la estadística, a tener una voz, a pararse en una junta donde hay 10 hombres y una mujer y tener una voz y poder decir con concepto, con criterio y sin miedo por qué algo se debe hacer o no se debe hacer. Yo he tenido que abrir ese camino un poco, digamos, no sola, porque también he tenido mucho apoyo, pero digamos, al haberlo hecho yo, digamos, de alguna manera un poco más sola, he podido entender que no es un camino fácil y tratar de ayudar a otros más jóvenes, con mucho talento, hombres, mujeres, y ahora que estoy en Estados Unidos,
también de comunidades o de minorías. Para mí ha sido muy importante y creo que eso es como una misión, digamos, que yo he encontrado durante este proceso de mi carrera y que, digamos, al comienzo, y tal vez suena un poco fuera de contexto cuando uno habla de ser estadístico, pero creo que la estadística en muchas de las aplicaciones que tiene podría ser un poco fría. Y digamos que sí es necesario encontrar una oportunidad de construir con otras personas o de construir cosas que ayuden a la comunidad profesional y la comunidad de individuos con las que se trabaja. Es muy interesante lo que tú nos cuentas, porque pues a nivel global uno empieza a ver ese tipo de cosas y uno ve que este ejemplo que estás dando pues ayuda a cerrar un poco una brecha que nunca debió haberse abierto, y es la igualdad en todo sentido, y estamos dando, creo que esto que nos cuentas es bien importante para ir cerrando ese tipo de cosas, y que se le genere más oportunidades a las mujeres, pues hoy en día me parece muy chévere, Ana Milena, y felicitarte por ese tipo de iniciativas, muy chévere. Gracias. Es en verdad un camino que hay que adoptar, que hay que alzar la bandera, hay que no callar ante eso y hay que luchar todos los días porque hay muchos sesgos inconscientes que no hay mala intención, digamos, hay simplemente omisión. Y tener la posibilidad y la voz y el escenario para levantar la voz por otros que no lo tienen, pues es algo que creo que es importante aprovechar. Muchas gracias, muy, muy interesante. Y de pronto relacionado con esa misión o con el trabajo, el ejercicio profesional como tal, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio de tu vida profesional? Pues yo creo que yo he tenido varios, voy a decir tres. Uno, cuando logré ser profesora de la Universidad Nacional, para mí fue un momento muy importante de un logro muy, muy grande. Después, cuando renuncié, fue un momento muy difícil, pero ese momento fue muy importante y creo que contribuyó mucho a quien soy hoy en día. Como estadística, o como una persona que le ha interesado y le ha apasionado los temas de muestreo, como dije antes, yo tuve la oportunidad de ser la líder de toda la parte estadística de la apertura de la operación de Nielsen en Perú. Y cuando dice apertura de la operación es desde ir a Perú al Instituto de Estadística, investigar cuáles son los mapas, visitar los pueblos, las regiones, las plazas de mercado, los mercados populares, trabajar con un equipo interdisciplinario en Latinoamérica para diseñar desde la misma muestra que les contaba cuando calculé los errores cuando estaba en el pregrado, diseñar esa muestra para Perú, después diseñarla, esa es una primera fase, luego la segunda fase que es la medición continua o panel que tenemos. Eso fue una experiencia increíble, o sea, poder tener esa posibilidad de traducir o llevar a la práctica eso que está en el libro y eso que yo había aprendido, que había tratado de enseñar a otros también, pues fue una satisfacción muy importante. Relacionado con el muestreo también, más tarde y por ese mismo camino, me asignaron una misión que fue crear una organización dentro de Nielsen que se iba a encargar a nivel global de centralizar todas las actividades relacionadas con diseños muestrales y estimaciones de universos para los diferentes países en el mundo, en donde tenemos un producto que más o menos está en unos 90 países en el mundo. Yo empecé esa organización con aproximadamente 60, 80 personas en India. Empezamos con Europa y Asia Pacífico, y no tuve la oportunidad de madurar a mi bebé porque me cambiaron a otra posición, pero en un momento también interesante y de satisfacción llevado a aplicar el muestreo a cosas muy concretas. Digamos, esos han sido momentos importantes, y el último, venir a Estados Unidos hace 3 años, sin buscarlo, en verdad estaba muy contenta en Colombia, no tenía muchas ganas de venir acá,
Y venir acá, tener un rol muy complejo, un rol que había tenido un hombre, un señor que llevaba más de 40 años en la compañía, un señor muy respetado, admirado y para el cual había muchas personas esperando por ese rol y me trajeron a mí. Y eso fue, en ese momento no fue una satisfacción, en ese momento fue un gran pavor y pánico. Pero digamos que más o menos un año y medio después sentí la satisfacción de no haber desfallecido en momentos muy difíciles que tuve en ese reto. Ok, muy interesante. Sí, 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 bien interesante. Ya nos contaste un poquito acerca de un momento difícil cuando fue dejar la parte de la docencia en el departamento, pero nos gustaría que de pronto nos ilustrara un poquitico más acerca de pronto en ese momento o de otros momentos más de tu vida profesional que ha sido en contraste a la parte satisfactoria, complicados y difíciles. Sí, yo creo que los momentos más difíciles, que son también muchos, así como las satisfacciones son muchas, los momentos más difíciles han sido los momentos en donde todo, es decir, donde por alguna razón he sido puesta en roles dentro de Nielsen donde hay situaciones muy complejas y hay que resolver o, digamos, como sacar del hoyo alguna situación, llamémoslo así. Entonces, hay momentos muy difíciles profesionalmente en donde voy a hablar de mi primer rol cuando vine acá, el que les estaba mencionando ahora, donde todo parecía estar en contra, donde yo tenía una trayectoria, alguien que estaba muy loco decidió ponerme ahí, pero cuando llegué, en verdad, pues mucha gente, y ahí es donde el síndrome de impostor del que tanto hablan es real y uno siente como, ¿por qué estoy acá? Porque no es fácil venir a ser el líder de Data Science de Norteamérica sin nunca haber vivido en el país, sin conocer todas las tiendas que hay en este país. Cuando vengo de tener roles muy importantes, no, más bien muy globales y de mucha información, pero Norteamérica es complejo y tiene muchísima información sumado al idioma y sumado a la poca felicidad de lo que me encontré cuando llegué. Entonces, esa fue una situación muy compleja en donde debo decir que hubo dos cosas que me ayudaron a llevarla y podría aplicar eso a otros momentos difíciles en el pasado, que son, uno, confiar en el conocimiento técnico que yo traía en mi maleta. Es decir, algunas veces incluso en conversaciones con mis reportes directos en ese momento, al comienzo, puedo decir que los primeros 6 meses, cuando había cosas muy técnicas que teníamos que discutir, yo sentía que ellos como que hablaban entre ellos y como que decían, ella no necesariamente entiende. Y llegó la posibilidad y digamos en ese momento, creo que mi actitud y mi estrategia fue ser humilde en decir, claramente ustedes saben más que yo. O sea, no puedo pretender que sé todo lo que ustedes saben de los detalles de esta operación. Entonces yo tenía la actitud de escuchar y de comprenderlos y tratar de pensar que era, o sea, digamos, de contribuir desde donde yo podía sin decir de malas, yo soy la jefe y ustedes no saben nada. Digamos, un poco la humildad, una lección importante ahí. Y por otro lado, tuve la suerte, pero pues no fue una gran suerte, hubo un problema muy importante con una metodología que ese equipo había desarrollado antes de que yo llegara. Y cuando apareció ese gran problema, yo tenía que poner, digamos, digamos, yo era la responsable ahora que estaba en ese rol. Y lo que pasó fue que ahí mi entendimiento de lo que estaba pasando y mi investigación profunda de lo que estaba pasando rápidamente me mostró que ellos habían cometido un error técnico muy importante y habían roto unos supuestos muy importantes que estaban generando todo este problema. Y digamos que ahí, como tenía el síndrome de impostor, pues tenía como esta cosa de decir, como un poco del temor de decir lo que yo realmente pensaba que estaba pasando mal, sin ofenderlos y sin decirles, sin generar un conflicto. Así que en ese momento confiar en lo que yo pensaba y lo que mi instinto de conocimiento me decía y ponerlo de una manera muy concreta para ellos y decir,
creo que tenemos que parar esto, tenemos que cerrar esto, tenemos que cambiar esto y tenemos que decir que hay que hacer todo un cambio profundo en esta metodología, lo cual tiene unos impactos y unas consecuencias incluso económicas para la compañía, pues fue muy importante, sumado a decirles, y yo estoy con ustedes en esto, es decir, no de malas de su problema, yo no estaba aquí cuando ustedes lo hicieron y esto no me toca a mí, y creo que digamos esa combinación de usar mi conocimiento, usar mi instinto, seguir a mi voz interior, pero además reconocer en ellos su experiencia y acompañarlos y que ellos sintieran que yo era realmente su apoyo y que nunca los tiré debajo, digamos, del bus con el problema, pues afortunadamente pasó eso porque, digamos, después de eso logré un cambio completo y ese fue un momento muy importante para lo que pasó después y para las cosas buenas que hemos logrado como equipo en este rol. Y digamos, para terminar ahí, que una cosa que yo creo que es muy importante y que he aprendido es que los logros más importantes que he tenido en mi carrera o las dificultades más importantes que he tenido no han sido mías, sino han sido conjuntas con alguien, con un equipo. Entonces, tanto lograr las grandes satisfacciones como resolver o pasar los grandes momentos de dificultad ha tenido que ver con el reconocimiento pues, de que siempre es mejor trabajar con otros y respetarlos y entender que los diferentes puntos de vista y de conocimiento, digamos, hablando de estadística, pues son muy valiosos. Ok, bueno, pues nos has hablado de cualidades muy importantes que has resaltado con tu propia experiencia, pues como la humildad, el trabajo en equipo, el respeto. Son más que todo como casi que cualidades personales. ¿Qué cualidades profesionales piensas tú que no deberían faltar en un estadístico que en este momento termina su carrera y quiere trabajar en la empresa como lo has hecho tú? Bueno, yo me he enfocado en las cosas personales porque digamos que hay una cosa que creo que es muy importante y es que el conocimiento es la base, es decir, es lo mínimo. Es decir, si tú eres estadístico, pues lo mínimo es que manejes los temas estadísticos fundamentales. Entonces, tal vez por eso no me enfoco tanto en los temas estadísticos porque para las personas con las que yo trabajo en mi equipo o las personas que yo contrato, para mí eso es como dado. Pero digamos de lo que nosotros buscamos hoy en día y de lo que yo considero que es muy importante dentro del conocimiento específico, yo creo que los principios básicos de probabilidad, por ejemplo, son fundamentales. Uno se encuentra muchas veces profesionales que no logran articular un problema desde el concepto probabilístico y muchas de las cosas que nosotros hacemos realmente son probabilísticas, es decir, todos los plantear un modelo, plantear una estimación, hay que pensarlo desde o su distribución de probabilidad del evento que está analizando o desde la probabilidad de que un evento ocurra en relación con otros múltiples escenarios que están pasando. Entonces hay cosas tan básicas como el teorema de Bayes que yo he usado toda mi vida y que casi todos los problemas los pongo en forma de Bayes porque siento que es algo demasiado universal, demasiado comprensible, no sé cómo, demasiado amplio, tan simple, ¿no? Tan simple. Y creo que probabilidad me parece algo fundamental desde... No desprecio el conocimiento de los teoremas y todo porque es muy importante, pero me refiero al entendimiento de los conceptos que están atrás, ¿no? Y bueno, cuando uno dice probabilidad, pues de ahí en adelante todo lo demás está relacionado, pero yo diría que otro tema muy importante que además me parece que es muy relevante en este momento en donde el concepto de data science se ha vuelto bueno, se ha vuelto, no, se volvió tan como un boom y muchas personas olvidan que data science es como un área, pero que hay muchas diferentes líneas de conocimiento ahí. Me parece que el área de los modelos lineales, o sea, empezando por la regresión, pero digamos, si hablamos de los modelos lineales generalizados y el álgebra lineal, son como dos áreas de conocimiento muy, muy, muy fuertes que permiten que cuando una persona quiere aplicar hoy en día algoritmos de machine learning, cuando quiere aplicar técnicas de
bueno, deep learning o cualquier otro procedimiento de clasificación en Big Data hoy que el principio es básico, el principio es muy básico y los estadísticos, y yo debo decir que siendo estadística he logrado, obviamente he estudiado y me he preparado en otras nuevas cosas, ¿no? En los últimos años y todo el tiempo estoy tratando de entender nuevas cosas, pero esos principios básicos han hecho que esos aprendizajes sean muy simples, ¿no? Cuando uno hace un curso de Machine Learning, pues lo que ve es realmente un montón de álgebra al comienzo y después un montón de procesos pues de modelos, yo lo digo en modelos de manera genérica, así que permítanme esa generalización. Por otro lado, yo creo que los diseños experimentales que en la universidad nos los enseñaban mucho más aplicados al área de agronomía y a la biología, y como que esas aplicaciones eran mucho más obvias. También creo que en las aplicaciones que se dan hoy en día es muy utilizado, ¿no? Entonces, poder entender cómo diseñar un experimento, por ejemplo, para probar si un conjunto de entrenamiento de datos es mejor que otro o qué resultados te da, pues es muy importante y es muy difícil, digamos, no es difícil. Creo que es muy importante encontrar profesionales que logran transmitir, trasladar esos diferentes conocimientos fundamentales en aplicaciones, digamos, llamémoslo más modernas, pero no porque crea que lo que hacíamos antes no sigue siendo muy real, ¿no? Creo que eso creo yo que técnicamente es muy importante. Creo que técnicamente los conocimientos básicos son fundamentales. Bien, yo ahorita que tú dices eso, Ana Milena, recuerdo un poco la entrevista que hicimos al profesor Oscar Soto y al profesor Mayorga, y inculcaban en eso, venga, sí, está bien que es importante hacer la demostración y esa cosa, pero inculquemos conceptos también. O sea, cuando ellos decían, cuando nosotros enseñábamos, nuestra prioridad era enseñar conceptualmente, y tú lo digamos, en este momento, pues, digamos, le das la razón también a ellos de que, claro, es bien importante para nosotros hacer pruebas y esa cosa, y saber cómo hacerlas, pero el concepto termina siendo una parte muy importante. Si tú no tienes el concepto, si conceptualmente no estás entendiendo, pues es difícil avanzar. Yo soy una convencida de que los conceptos, es decir, no creo que hacer las demostraciones no tiene un valor, creo que tiene un gran valor. Creo, en mi caso particular, que cuando yo hice la maestría, confieso que yo no había entendido bien qué era la prueba de potencia de una prueba cuando hice el pregrado. Cuando hice la maestría, entendí porque hicimos las demostraciones otra vez y como decía un profesor, nos cayó la moneda de qué era. Entonces, creo que las demostraciones son una herramienta para que uno pueda comprender el concepto. Creo que el error o de pronto en lo que uno puede caer es en tratar de hacer la demostración sin entender cuál es el concepto que soporta esa demostración. Yo creo que tener la formación teórica, y no soy una persona teórica de ninguna manera, pero un poquito más de formación teórica ayuda a la posibilidad de formalizar problemas que se tratan de resolver en la vida práctica. Es decir, en la industria, cuando nosotros tratamos de resolver problemas que no están resueltos, para nuestros problemas internos, y hay muchos problemas que tratamos de resolver en Nielsen, por ejemplo, que no están resueltos hoy en la industria, en el mundo académico. Digamos, tener la posibilidad de formalizar un problema es algo muy importante para un estadístico o para una persona que es estadístico y trabaja en la empresa, porque tú trabajas con personas de todos los backgrounds académicos, y realmente el estadístico en ese juego tiene esa función de hacer las preguntas correctas y trasladarlas en un problema técnico o teórico que se puede resolver con metodologías o métodos o teorías estadísticas. Entonces, creo que esa parte de lo formal ayuda mucho en eso, ayuda en que puedas elaborar y estructurar y escribir un artículo
incluso dentro de tu propia empresa, donde dices, estas son las variables, estos son los problemas, esta es la optimización que queremos resolver, o estos son los factores de proyección o de calibración que necesitamos minimizar, o sea cual sea el problema que estés tratando de resolver en el día a día. De acuerdo. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista tan interesante con Ana Milena, nos gustaría que nos comentara que si estudiar estadística, digamos, de alguna manera le cambió su vida, ahorita viendo en retrospectiva, eso, pues, digamos, si le cambió y de qué manera. Pues yo creo que sí. En verdad, todo lo que he hecho profesionalmente hablando, pues está relacionado con la estadística, aunque como les decía, he tenido roles digamos, no siempre siendo como una estadística, eh, liderando estadísticos o liderando otros tipos de profesionales alrededor de objetivos, alrededor de los datos o de los productos que generamos con datos. A nivel individual, digamos, o como persona, pues muchas de mis experiencias personales, de mis grandes amigos de la vida, de, de mis experiencias de los países que he conocido, de las cosas que he hecho, pues tienen que ver o han sido gracias a que pues escogí este camino o este camino me escogió a mí. Entonces yo diría que sí, claro que sí. Y pues me siento muy contenta y agradecida y afortunada de haber llegado por casualidad a estudiar estadística y de haber perseverado, ¿no? En ese aprendizaje que el comienzo no es fácil y de, bueno, de seguir tratando de honrar ese título y pues de tratar de respetar a la profesión, ¿no? Creo que una cosa muy importante que pienso que hay que hacer en esta profesión es pues no ceder ante muchas presiones que hay en el mundo de los datos y no ceder ante la presión de decir este número tiene que ser esto o lo tiene que cuadrar de esta manera o afortunadamente en Nielsen, y creo que es una de las razones por las que me he quedado tantos años acá, la integridad es un principio fundamental, pero digamos, cuando uno dice la integridad es un principio fundamental y está en un negocio, mantener en la mente que aunque haya mucha angustia alrededor y la gente diga no puede ser que esto esté pasando, si uno está seguro de que ese es el valor y ese es el dato o esa es la metodología, pues eso es. Y creo que esa integridad hacia los datos y hacia lo que es la estadística como un principio para ayudar en la toma de las decisiones con información de calidad o confiable, es algo muy importante que, pues digamos que también hace parte de quien yo soy como persona, ¿no? O sea, con un tema de integridad muy, muy arraigado y eso tiene que ver con mi profesión. Bien, pues nos resta solamente agradecerle a Ana Milena por habernos acompañado en este espacio, también a las personas que nos escuchan. Esperemos que les haya gustado y pues bueno, Ana Milena, gracias y esperamos verlos en un próximo podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación, me siento muy honrada de que me hayan invitado, ustedes han tenido invitados increíbles, así que bueno, muchas gracias y espero estas pequeñas experiencias sean de utilidad para alguien. Muchas gracias. Claro que Muchas gracias, seguro que sí. Seguro Hasta que la sí. próxima vez.